Toma 4 de nuestro episodio piloto del podcast con Charlie. Y Fred, La razón por la que empezamos este podcast fueron principales dos, porque estábamos aburridos y porque queremos mejorar. Y es por eso que tengo aquí a Fred. sí, también yo lo vi como una nueva oportunidad para mejorar mis habilidades comunicativas, porque no soy muy bueno para comunicarme con las personas, porque a veces me llego a trabar o se me puede ir el hilo de mis propias ideas. Y como estamos empezando, disculparán el poco ruido de fondo que lleguen a escuchar, porque pues obviamente donde estamos grabando no tiene un tratamiento acústico y obviamente pues apenas estamos empezando. Pero pues espero lo puedan disfrutar. Y como los temas que tocaremos hoy es básicamente sobre la pandemia. Y se dividirá en tres, en el antes, el durante y el después. Así que cuéntame Fred, ¿cómo es que te lo pasaste tú? Pues mira, la forma en la que yo me enteré de que había pandemia o que siquiera existía el propio COVID fue como, supongo que muchas personas en México se enteraron a través de los poderosísimos memes, ya que la primera toma de contacto que yo tuve con este problema fue porque empecé a ver demasiados memes sobre el tema que si una nueva enfermedad, que si un nuevo apocalipsis, que todo empezó en China y todo ese show. Y creo que otro problema fue que estábamos a finales de secundaria, estábamos en tercero. Entonces era un poco más complicado porque ni siquiera tuvimos graduación. Y lo peor de todo es que nos agarró mero en finales de evaluaciones, casi casi. Porque muchos maestros nos estaban comentando sobre trabajos y como nosotros somos muy responsables, pues teníamos que hacerlo todo en chinga. Sí, también porque, por ejemplo, pues como ya dijo Charlie, nosotros estábamos en secundaria, entonces no teníamos más formas de enterarnos del mundo más que de las que todos tenemos, como Facebook y demás redes sociales. Entonces, además no era una de nuestras cosas con mayor interés de No, nada de nosotros, mis intereses. no era de nuestro interés, por lo tanto no vimos las consecuencias hasta ya mucho después. Entonces, lo único por lo que nosotros nos estuvimos preocupando en ese momento fue porque nos iban a cortar a mitad de evaluaciones y era a finales de... Estábamos en tercero de secundaria, o sea, ya íbamos a terminar nuestra secundaria. Sí, y aparte, pues como es muy difícil un proceso virtual a uno presencial, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Pues por ejemplo, tú si sigues en escuela virtual. Yo sí, por cuestiones que Charlie no quiere asumir, nosotros terminamos en escuelas diferentes por, ya les digo, Porque me diferentes, puse güey. porque no supo sobre las fechas y él terminó en otra escuela y yo en otra. Entonces, algo que es no es ventaja ni nada de eso, simplemente es que yo sigo en virtuales y él ya va en presenciales. Pero bueno, ¿tú supiste la fecha más o menos cuando se creó el primer caso, el caso? Pues Que fue por mira, estas fechas, ¿no? Más o menos. hasta donde sé del primer caso en China y todo eso, no sé, fecha exacta no sé. Creo que Yo pudo solo haber, recuerdo que fue en diciembre y ya. ajá, creo que pudo haber sido por diciembre, cosas así. Sí, también te acuerdas que pues como eran vísperas navideñas cuando se empezó a ganar todo, pues era días de fiesta y de celebrar, ¿no? Pues porque era Navidad y Nochebuena y todo eso. Sí, a lo mejor eso fue la principal razón por la que se empezó a propagar tan rápido. Y le empezó a dar un poco igual a todos. Sí, pero la fecha en la cual llegó a México, o bueno, no fecha exacta, pero sé que en marzo fue cuando a todos les empezó a dar como más seriedad porque las escuelas poco a poco fueron cerrando y ya se empezaban a dar noticias de que pues ya entrábamos en una pandemia y demás. Entonces, nosotros, como íbamos en la misma secundaria, nos dieron fecha de salida prácticamente, Sí. un 20 y algo de marzo, 22 quizá. Sí, justo estamos grabando en marzo, primero. No, También algo mamón es que pues básicamente algunos maestros ya se estaban preocupando y nos habían advertido desde un principio que si en caso de que llegara al país pues tengamos nuestras precauciones. ¿Te acuerdas que incluso una tipa de no sé qué de salón empezó a vender cubrebocas? sí, de hecho la noticia ya empezaba a tomar más relevancia
entre la comunidad estudiantil porque ya había personas de verdad preocupadas que incluso preocupaban a más personas porque ya empezaban a asistir a la escuela con cubrebocas y de hecho eso se hizo un tanto problema porque como ya había varias personas con cubrebocas y demás, los profesores se empezaron a preocupar porque pensaron que ya tenían ¿Qué que... hacerlo ellos? Ajá. Ajá, entonces como que movilizar a tantos estudiantes por unos pocos que ya empezaban a usar cubrebocas que ni siquiera era necesario en ese momento. Sí, porque todavía estaba así lo muy bajito. Entonces, yo creo que un problema que pudo haber no empeorado las cosas, pero sí agravarlas un poco fue el que muchas personas o no le daban la importancia que de verdad requería o le daban demasiada importancia porque estamos hablando de los inicios. Sí, porque pues mucha gente se empezó a alarmar y empezó a hacer de comprar gel y no sé qué tanta cosa. Empezó a entrar en pánico. Sí, y el problema fue que ya, ¿te acuerdas que durante el principio, como los marzo o abril, se empezó a cerrar todos los negocios? No sé si te acuerdas. Y la gente se empezó a alterar mucho y empezó a comprar, no sé, un montón de papel de rollo que hasta hubo desabasto. Hubo memes sobre el papel de Sí, baño. no sé por qué se enfocaron tanto en el papel de baño. Pero pues luego, ya como a respuesta final por nuestra escuela, nos mandaron las últimas clases en línea y fue muy decepcionante, incluso hasta un punto algo triste, pues porque ya no nos podíamos ver y ya no tendríamos contacto igual. Pues sí, de hecho, el principio de las clases virtuales nosotros lo pudimos vivir en nuestra secundaria porque para ellos las clases virtuales eran dejarnos trabajos y dejarnos actividades y Y ya. hasta cierto punto es así. Sí, sigue siendo así en muchos lugares, pero bueno, de hecho no se puede esperar más porque pues nadie lo planeaba, nadie pensaba Ujú. que se irían a clases virtuales tan así de golpe. Sí, y aparte como estábamos tan acostumbrados a un ambiente presencial y que todos los maestros te enseñan con su pizarrón y que de un día para otro te empiezan a enseñar en, no sé, en tu teléfono, en la compu, pues ya hacía que se fuera más complicado tanto para los alumnos como para los maestros. Sí, de hecho, aunque pudiera parecer como una ventaja el que estás en tu casa y nadie te ve, así que puedes hacer trampa buscando las respuestas en otros lugares, en realidad hacer trampa en ese tipo de cosas a día de hoy pudo haber sido bastante contraproducente porque en verdad no aprendías y yo creo que lo que más están necesitando los estudiantes ahora mismo es el aprendizaje que te Sí, daban porque las no sé. clases. Ujú. Sí, porque pues en el tiempo que yo estuve en clase en línea, pues sí, en su mayoría era que te dejaban trabajos y a veces había una que otra videollamada, pero pues igual no es lo mismo. Sí, las videollamadas, pues como tal estás cara a cara con la persona que está del otro lado. No es en principio la misma atención porque Hay muchos distractores más en casa que en la escuela. sí, también aparte que no es la misma situación el estar enfrente de una persona, tal cual la persona física, Ajá. que tenerla en una pantalla, porque en una pantalla bien puedes desviar la mirada, como decía Charlie, hay distractores. Sí, Entonces, incluso en un salón de clases, ¿te acuerdas? Aunque el ambiente podría ser un poco más caótico, pero es igual. Cuando llegaba un maestro todos se ponían así muy serios y así. sí, hasta cierto punto se tenía este respeto hacia el profesor, que a Sí, veces no, sí, a pero veces no, pero pues eran casos muy especiales. sí, entonces el estar en un salón de clases sí es, ahora mismo yo lo veo de las cosas más necesarias para los estudiantes, porque pues no sé, yo creo que también le pasa a Charlie, pero por ejemplo a mí se me da mucho de que estoy en una videollamada y me pongo a revisar Facebook, me pongo a jugar o incluso me pongo a platicar con la persona que tengo al lado. Entonces es como, es algo muy, Caótico. que es algo muy caótico, exacto. Sí, de hecho, pues yo actualmente ya entré a presencial, aunque igual no es lo mismo, pero pues en el tiempo que estuve en las clases virtuales sí fue igual. O sea, le tomabas menos importancia a la escuela de lo que de verdad era. Y te ponías a jugar o no sé, a ver memes y andar haciendo puro desmadre. Y aparte, pues también muchos güeyes se pasaban de lanza, pues porque decían, ah, no sirve mi cámara. Y a lo mejor tal vez sí, ¿no? O a lo mejor no estaban las posibilidades de muchos. Pero pues luego sí apagaban su cámara, apagaban su micrófono y lo dejaban ahí nomás. Y sí, no sé, se iban a dormir en caso de que fuera en la mañana.
Yo creo también que uno de los principales problemas que hubo es que, como nosotros, por ejemplo, terminábamos de terminar la secundaria, entonces nosotros ya teníamos ciertos antecedentes en nuestra propia escuela. Entonces ya sabíamos qué esperar de los profes, ya sabíamos qué tipos de trabajos tenían, pero eso fue al terminar. Y terminamos relativamente bien, no reprobamos ninguna materia, prácticamente todos pasamos, personas que incluso nosotros pensábamos que Sí, iban a creo. reprobar y Sí. que podían repetir el año, al final pasaron. Pero según yo, eso fue un acuerdo de la SEP, ¿no? Porque no querían que ninguno se... No querían que ninguno reprobara, más que nada porque sería bastante difícil retomar el año para esa persona y para los profes hacer que esa persona retomara el año. Yo creo que querían hacer que todo se movilizara Más rápido lo más posible. rápido posible para poder encontrar nuevas soluciones a nuevas problemáticas que se podrían venir y no nuevas soluciones para problemáticas que siempre hay. Entonces, yo creo que por ese punto no hay tanto problema, porque el que las personas terminaran una etapa que es secundaria, por ejemplo, en nuestro caso fue secundaria, eh, les quizá este problema no los tomó de una forma tan drástica como bien podría ser personas que recién estaban empezando. Pero pues también no sé si influyó más en el ámbito social, que creo que fue el que más tuvo afectaciones, porque pues la gente está acostumbrada a ver, no sé, en una escuela, sabes que te vas a ver con tus compañeros, sabes que vas a ver a los maestros, no sé. Fuera de la escuela, pues te quedas a andar con tus amigos, no sé, salir a comer, salir a chismear. Y pues eso fue algo de lo que te cambió, pues porque siempre el gobierno mandaba los mensajes de quédate en casa y no podía salir. La gente se desesperó mucho por eso y se empezó a generar problemas y obviamente no dudo que haya alguien que no le hayan cambiado la vida a esta situación. Sí, yo creo que hubo bastantes personas en las cuales tuvieron que cambiar su estilo de vida, sus propios pasatiempos para adecuarse a esta nueva etapa de sus vidas, porque no era una etapa que bien podrías elegir si la tomas o no. Y si te Eh, das cuenta, pues como nosotros estamos en secundaria, que es la etapa donde entre secundaria y bachiller, ¿no? Que en donde hay más cambios tanto hormonales y de actitudes, pues creo que sí llegó a afectar mucho. Por ejemplo, mucha gente estaba acostumbrada a estar en un círculo social muy grande. Y con la pandemia, pues ya te das cuenta de que tu círculo social se achica a pocas personas. Más que yo veo esto no tanto problema de la pandemia, yo veo esto un tanto más problema de las propias personas. Algo que siempre ha pasado es que las personas tienen más amigos y más amistades de las que ellos mismos podrían manejar. Eh, Ustedes pueden revisar a cualquier persona de sus amigos En Facebook. en Facebook y pueden meterse a sus perfiles y ver que algunos no bajan ni siquiera de los 1000 amigos, siempre suelen tener más de 1200, 1500. Entonces, ustedes mismos háganse la pregunta, ¿cómo es que en Lidias con tanta principio gente. vivirías con tanta gente? Exacto. No conocerías a todos, no conocerías tan a fondo sus vidas como para de verdad considerarlos amigos, porque por lo menos yo considero que debes de conocer lo suficiente a una persona para Ahora, considerarlo tu sí, amiga. también. Sí, porque nosotros como éramos casi nuestro grupito de siempre, pues nosotros encontramos la forma de comunicarnos por mensajes y así. Y pues como la pandemia pasó, pues ya durante el proceso del año 2020, pues empezábamos a planear así vernos, pero en una casa de alguien para así evitar que saliéramos y así. No sé si te acuerdas. Sí, 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 también eso yo creo que fue algo en lo cual nosotros tuvimos como cierta ventaja, porque aunque no lo sepan o aunque no lo crean, nosotros somos personas quizá antisociales, porque no pasamos de tener que 10 amigos, 15 amigos y 20 conocidos quizá. Entonces, como decía Charlie, nosotros tenemos un pequeño grupito de amigos que en los cuales somos, ¿qué? ¿4 o 5? Ujú. Entonces, no,
cinco personas sí se podían juntar. Durante toda la pandemia se ha dicho que no, lo preferible es no juntarse con muchas personas, pero muchas personas suelen ser que 10 15 nosotros éramos 5. Sí, siempre creo que es más cómodo tener así tu grupito pequeño porque así sabes con quién, te sientes el más cómodo, más que nada. Pues porque así puedes hablar sobre, no sé, tus problemas, sobre lo que te está pasando y así. Y incluso lo pueden saber todo el grupo, porque pues sabes que en algún momento te pueden ayudar. Y nuestro grupito siempre ha sido así. Aunque pues hayamos tenido conocidos de la secundaria, pues con los que podíamos echar desmadre, pero pues tampoco eran amigos, amigos. Sí, de hecho, más que amigos eran simplemente compañeros. Ajá, compañeros de clase, porque pues siempre hacían su desmadre o a veces se peteaban y así. Ustedes podrían pensar, bueno, estos dos están hablando de dos niños de secundaria. Pues sí, éramos dos niños de secundaria cuando empezó la pandemia, Sí, pero ahora somos dos jóvenes de preparatoria. Y ustedes podrían pensar, ay, pues ustedes que pueden saber. Pues sí, en verdad nosotros podemos no saber mucho, pero o yo sea, al sup- menos podemos saber un poco más de lo que sabría la gente de nuestra edad, ¿no? sí, porque bueno, no están para saberlo, pero nosotros somos personas por las personas que hemos pasado por bastantes cosas, que hemos tenido bastantes experiencias y que por las cuales podemos hablar de estas experiencias y tenemos un cierto grado de conocimiento, podrían incluso llamarlo madurez para, para mencionarlas, para Más que nada por el tratarlas. análisis del problema, ¿no? Porque pues mucha gente pues toma la decisión así por decisiones así muy rápidas, ¿no? O sea, no analizan mucho la problemática que puede haber en cualquier caso. Sí, todos piensan que el ser joven es simplemente tener Cagarla y ya. excesos, Ajá. equivocarse, pero no, o sea, nosotros somos jóvenes y yo creo que en nuestra vida hemos hecho algo tan grave como para haber dicho, ay, no inventes, de joven sí me pasé. Sí, y aparte pues como es una temporada de cambio, pues cualquier cosa que hagas mal te puede joder la vida. O sea, imagínate, nosotros apenas no tiene mucho que nos enteramos que una de nuestras compañeras ya hasta tiene un hijo. Sí, es compañera de nuestra edad, entonces eh, el hacer este tipo de cosas, el tomar este tipo de decisiones son las cuales nosotros consideramos que sí vale demasiada la pena pensarlas, sobrepensarlas incluso. Sí, porque pues a veces actuar sin dudar llega a ser mucho más peligroso de lo que parece. Yo creo que las decisiones en esta etapa son de las más importantes, aunque todos podrían decir, no, pues mira, eres joven, te puedes equivocar, o después lo arreglas, o cosas así. Yo creo que en verdad no, porque, por ejemplo, esta edad es la que decide el carácter de las personas. Que Ujú. bien, esto se vio durante la pandemia. Muchas personas al no tener un carácter independiente, se privaron de las demás personas, se privaron de las demás experiencias que se pudieron haber tenido y no supieron cómo afrontar esta nueva realidad. Pues sí, porque pues al ser una temporada de cambio, pues todos, aparte de que sean monas y todo ese pedo, pues te diferencian más en el ámbito social porque pues la gente con la que te juntas es la que te llega a influenciar en cómo actúas. Porque a veces hay, bueno, no sé yo, pero personalmente pues a veces intentas tomar lo bueno de las demás personas para cambiarlas hacia ti. No sé si tú lo has hecho. Sí, en mi caso es un poco más, se podría considerar como algo que se hace en automático porque, como les decía, yo no soy una persona muy sociable, entonces cuando me encuentro en lugares con muchas personas, más que ponerme a socializar, a ponerme a hablar o conseguir nuevos amigos, me pongo a analizar la situación, a escuchar lo que dicen otras personas, no con un interés Con un fan personal. malicioso. Sí, o sea, no con un fin malicioso, simplemente porque me gusta escuchar a las personas, escuchar las opiniones que tienen y en base a eso y en base a mi propio criterio, hacerme una idea de lo que es la situación. Y, por ejemplo, durante la pandemia, a principios de pandemia, vi a muchas personas dando su opinión de que esto no iba a durar mucho, o que esto iba a ser para siempre, que ahora la nueva forma de vida de todos siempre iba a ser así. Entonces, en base a todas esas opiniones, porque no dejan de ser opiniones, porque no se volvieron hechos, Sí, quizás los porque fue que un cambio más drástico global.
Quizá los que dijeron que iba a durar bastante más tiempo, sí se volvió un hecho, pero pero no fue tan acertado. Entonces, igual la forma de pensar de las personas de que tenían a principios de pandemia quizá ya cambió, igual y ahora lo toman como algo normal, pero yo creo que lo que muchas personas están olvidando es que esto no es normal. Mm, mm. Bueno, porque pues desde cuándo no se ha presentado una pandemia, no conozco lo suficiente, pero pues ya tiene varios, no sé, años que no se ha presentado. Más que no mucho de a nivel país, ¿no? Sí, pues mira, pandemias ha habido casi, no casi siempre, no O una por año. epidemias más que nada. Epidemias ha habido bastantes. Sí, por ejemplo, creo que durante los años 2000 se presentó una aquí en México, pero pues al final no fue tan grave. En este caso fue muy diferente, pues porque se sabía, no sé si te acuerdas que hubo una temporada en que pasó lo del ébola en África Sí, y que también, ese incluso creo que la gente se empezó a alarmar más. sí, porque el Se ébola. decía que era uno de mortalidad más alta. Y con este se tomó un poco más igual al principio, pero pues durante el proceso ya se empezó a dar cuenta que, pues, que esto sí era más serio, pues porque al ser un problema respiratorio pues te iba a afectar y te iba a dejar un... Iba a tener consecuencias Ajá, más graves. no recuerdo cómo se dice, ya, cierro el punto. Pero creo que el proceso del durante, aunque en teoría aún seguimos en durante, fue el más difícil para todos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo creo que las personas empezaron a tomarlo en serio cuando empezaron a presentarse casos de personas que murieron gracias a esta enfermedad. Entonces, cuando tú como persona sin necesidad de tener tantos conocimientos, escuchas que alguien murió gracias a esto, dices, "Boy, entonces sí es bastante más serio de lo que pensé". Cuando se empezaron a presentar los primeros casos de muertes gracias al COVID, muchas personas dejaron de tomarlo a juego. De hecho, hasta donde tengo entendido, incluso aquí en México se dejaron de hacer memes sobre eso. Porque, porque pues muchas personas vieron que de verdad era muy serio, que no se podían burlar de algo así, o al menos lo empezaron a tomar con un poco más de seriedad. Las personas que hacían memes dijeron, bueno, a ver, ya hay personas que le están pasando demasiado mal con esto, entonces vamos a dejar de burlarnos de esto, porque no se olviden, los memes no dejan de ser una burla hacia algo. Pues sí, al final de cuentas, pues la humanidad se burla de problemas serios. Y otro tema que quería tocar es sobre la influencia de las redes sociales en el proceso de la pandemia, pues porque desde un principio se empezó a burlar, ¿no? Y había mucha desinformación, o sea, cuando se empezó a hablar de las vacunas se decía de que, no sé, que las redes 5G y que todo el pedo y... No sé si lo escuchaste. Sí, siempre, bueno, durante todo el proceso de la pandemia, muchas personas empezaron a dar información que quizá pudo haber sido falsa o quizá no pudo Siempre haber se sido... difundió información falsa. Siempre se difundió información falsa, pero quizá hubo información que sí era de verdad, pero las personas se la tomaron como que no era cierto, o cosas que no eran ciertas y las personas se la tomaron como que era verdad. Entonces, las redes sociales no dejaron de ser eso, redes sociales. Quizá esta información era una forma en la cual empezar una conversación con una nueva persona. Pues sí, pero pues al final llega a ser un poco malicioso que te llegue información falsa y que la empieces a difundir diciendo que es verdad. Pues sí, esto mismo se podría interpretar en un ámbito más físico como un chisme. Al final la información falsa dentro de las redes sociales no son más que un chisme en una conversación de dos personas. Si simplemente para seguir conviviendo inventas algo que quizá pueda tener ciertas bases, pero nada más tú lo hacías con el fin de seguir la conversación, quizá esto mismo pasa con dentro de las redes sociales, se llega a inventar información falsa que simplemente era como para pedir atención, que igual y no era Pues mucha atención gente ha merecida. estado mal informada. Pues, por ejemplo, no sé, el tema de las vacunas que según te iba a matar, pero pues actualmente pues ya el país está vacunando a todos y ya creo que ya estamos en la tercera vacuna, ¿no? La de refuerzo. Sí, de hecho ya nosotros vamos, bueno, no, aún no, pero ya casi estamos dentro de los que pueden recibir la tercera dosis de refuerzo.
Pero sí, de hecho muchas personas se dejaron guiar por esta información falsa y empezaron a tomarse como que toda la información falsa era real, Ajá, era legítima. era legítima y en verdad nadie se tomó la molestia de confirmarlo o esas Pues personas que... porque al final si confirmabas algo también te hacía dudar, ¿no? O sea, Sí, de hecho, un gran problema de las redes sociales y de la información falsa es que te hace desconfiar de todas las fuentes de de información. información Sí, que puedas pues tener. sí, pues casi toda la información que se difunde son, no sé, medios amarillistas o bots así medio pendejos. Pero pues mucha gente se deja llevar por lo que ve. Y pues a veces informarse no está de más. O sea, te puedes informar de varias cosas. No solamente está Facebook o Twitter o Instagram. Pues porque pues son redes en las que la gente puede publicar lo que sea. Bueno, no lo que sea porque pues ahí igual tendrán sus filtros y todo eso. Pero pues hay una libertad que a veces no necesariamente tiene que ser acertada. Sí, un gran problema de las redes sociales es que te llega a dar esta cierta libertad que quizá no sabemos manejar porque pues la libertad es eso, la libertad es poder hacer lo que quieras en el momento que quieras. Pero creo que tener libertad al momento de un problema serio como lo fue como lo es la pandemia, mm, yo creo que es algo que debemos de controlar bastante. Sé que la libertad no es control, pero yo También tienes supongo, que limitarte con tu libertad. también tú como persona y ustedes como espectadores deberían de limitarse a siquiera un momento, 2 segundos a pensar si lo que van a publicar, si lo que van a decir, si lo que van a contestar le puede afectar a alguien en algún momento. Más que nada cuestionarte porque pues si llegas a decir algo que pueda ofender a alguien más. Y aunque nosotros también estemos muy jóvenes y podamos decir muchas cosas pendejas, pues tampoco lo estamos diciendo muy en serio. Y tampoco este es un podcast serio en donde podamos comentar así sobre temas serios, así. Solo estamos pues básicamente comentando y cotorreando sobre esto. Sí, más que nada, este va a ser un podcast dedicado a no dar nuestra opinión, simplemente, eh, pues miren, hay muchas personas como nosotros. Nosotros somos dos personas un tanto raras, porque tenemos gustos que no son los gustos de todas las personas. Más que Y nada complejas, así como los personajes, así como los de Breaking Bad y todo ese pero sí, nosotros tenemos, bueno, no es mamar. por ser, sí, No por mamada. nosotros tenemos unas personalidades un tanto complejas, no queremos aquí adornarnos y decir que somos superiores. Sí, No, o sea, claro que solo no. entender el punto de que pues no pensamos lo... No pensamos lo mismo que las demás personas. Llegarían a pensar. Ajá. Y sí, sé que hay demasiadas personas que dicen lo mismo, que dicen ser personas extrañas y que personas con las que muchas personas pueden identificar, pero no sé, yo nunca me he creído ese punto. Pero pues el punto en común es que pues nosotros nos encontramos porque como tenemos gustos diferentes y como llegamos a tener puntos de vista y pues cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? El problema es cuando el punto de vista es muy de esto es porque sí y esto es porque sí, ¿no? A veces está bien dudarse, o sea, pero al final cada quien cree en lo que cree. Cree en lo que ve, cree en lo que oye, cree en lo que leen. Pero pues es un problema y es a otro tema que queremos llegar sobre las redes sociales y su libertad, porque actualmente pues mucha gente se pone a postear y publicar cosas que llegan a influenciar a mucha gente, porque no sé si se han dado cuenta pues que luego publican pensamientos o dan sus opiniones sobre algo, pero pues no siempre significa que esa persona deba tener la razón, al final es su opinión. Por una parte la persona que la está dando puede que sienta que esté bien, pero pues tal vez por tu parte como espectador sabes que no está bien. Y está bien cuestionarse, es por eso que hay la diversidad de expresión. Sí, de hecho, con todo esto, con lo que acaba de decir Charlie, me pongo a considerar que quizá otro gran problema de los inicios de pandemia y cómo se pudo haber salido de control fue esta libertad que tuvieron las personas de opinar sobre algo que sí, todos tienen la libertad de opinar de lo que quieran, pero dar tu opinión haciendo creer que esa opinión es la única que cuenta o que esa opinión es un hecho, es un gran problema a la hora de una tragedia, de un momento difícil, ya que
quizá al no recibir la respuesta que tú esperabas, te llegas a frustrar, e incluso puedes, esa misma frustración se puede volver en acciones que pueden dañar a demás personas y que podrían llegar a frustrar a más personas. Y esto mismo podría provocar una especie de contagio de mentes en las cuales... Pues es la influencia, básicamente. Llega a ser una muy mala influencia hacia las demás personas, y esto mismo pudo haber sido una de las causas por las cuales la pandemia no se manejó de la mejor forma. Porque pues al final de cuentas la pandemia es algo que las personas pudieron controlar. Que las personas son responsables de lo que les pasa a ellas mismas. Y si hubo personas que no tomaron en cuenta estas precauciones, Pues fue como ya por su responsabilidad. fue todo responsabilidad suya. Entonces, pues ahí lo dejo caer. Sí, aparte, pues el tema del influencer y todo eso, pues a veces llega un punto en el que es mejor no compartir tus ideologías, porque a veces mucha gente se lo toma muy en serio y no sabe las otras variables que puedes tener. Y eso hace que las personas se pongan más locas y así. Mucha gente se pone a compartir, no sé, cosas y así. A veces de forma muy seria o a veces de forma de chiste. Y las personas que lo comparten pues se sienten saciadas, ¿no? Se sienten más famosas, les sube el ego. Y hace pues que se sientan más importantes. Y aunque pues no estén aportando mucho, o tampoco nosotros estemos aportando mucho, pues te pone a pensar en cómo es que la gente se toma toda la información que recibe en el tiempo que estuvimos. Porque aparte, al ser temporadas de pandemia, mucha gente tuvo mucho tiempo libre. Y eso hizo que la gente empezara, no sé, a expandir su opinión sobre algún tema o X cosa de forma ya muy 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 dura, pues, porque pues al no estar de frente con una persona y simplemente decirlo a través de una pantalla, pues ya te convierte en un personaje, ¿no? Y aunque también nosotros lo somos de alguna manera, porque nosotros no estamos hablando cara a cara con todos, con cada uno de ustedes. Nosotros somos dos personajes, pero somos dos personajes de dos personas que somos iguales. O sea, Ajá. nuestros personajes son iguales a nuestra forma de ser Bueno, no diariamente. iguales, porque llegué a influenciar algunos pensamientos. También no sé si has escuchado el término de las relaciones parasociales. No sé si sepas, ¿no? Bueno, pues básicamente una relación parasocial es que pues el espectador o el usuario se siente en un ambiente de amistad con el que crea el contenido o con el que está viendo. ¿Qué opinas de eso? Pues yo lo veo un tanto bastante lógico, porque el no conocer a una persona, el no tener una idea de esa persona, un ideal de esa persona, te evita bastantes procesos al momento de socializar, ya que no te tienes que controlar suficiente, o no te tienes que controlar prácticamente nada, ya que la forma de actuar de la persona a la cual estás considerando como tu amigo, sin necesidad de que sea tu amigo, eh, es algo por lo cual ya das por hecho que ya es tu amigo. Ajá. Entonces, eh, no tienes esta preocupación por mantener la amistad, esta preocupación por tener nuevas cosas con las cuales hablar con esa persona. Entonces, es algo que pues yo lo veo un tanto favorable para personas con las cuales se les dificulta un poco socializar, pero podría llegar a ser un problema, Muy ya que preferencial. Ya no sé si te has dado cuenta con las VTubers. sí, bueno, es Bueno, que ese es un tema aparte, pero pues, o sea, las monas chinas esas que usan de avatares, que al final detrás hay una persona, ¿no? Pero pues en alguna manera el usuario se siente, no sé, estaría raro decir atraído, o estaría decir así básicamente que se siente cómodo con esa persona, que al final siente que conoce a esa persona, o sea, se siente como si fuera su amigo o algo cercano. Entonces también te pone a pensar en cómo es que la gente se toma noticias como lo que pasó con una VTuber que en algún momento dijo que tenía novio y todos sus usuarios se empezaron a enojar y le empezaron a tirar mierda por tener su vida social, ¿no? Y ese es un problema que se genera porque
tanto el espectador tiene la responsabilidad de cubrir lo que ve y cubrir cómo es que se toma esa persona en la que ve, pues porque en realidad no la conoce, solo la ve a través de una pantalla. Y en el creador tal vez, porque pues siempre tiene que manejar su comunidad. Y si la maneja de mal manera, pues puede terminar en algo peor. Bueno, pues creo que nos alejamos un poco del tema principal. Pues sí, pero pues está chido desviarse, ¿no? Así sacas más temas y más cosas. Bueno, pero regresando un poco al tema principal, que era la pandemia antes, durante y después. Pues ya cubrimos el... Técnicamente pues, ya cubrimos durante y el inicio, ¿no? el inicio y pues no podemos decir que es un después porque no se ha acabado, entonces... No, porque, mira, si te das cuenta, pues actualmente pues tenemos las variantes, ¿no? Que serían básicamente pues lo mismo, pero pues que no te dan tantos síntomas o que se contagien con mayor rapidez. Y que creo que fue lo que pasó fue que la gente se empezó a hartar. Porque si recibes mucha información de algo te empalaga, ¿no? Te hace decir, o sea, ya cabrón, ya párate. Sí, hasta cierto punto recibir demasiada información sobre un tema te llega a molestar o incluso te llega a hacer pensar que ese tema tiene más importancia de la que de verdad tiene. Pero a veces el recibir tanta información no es más que un tema es popular. Pero pues, por ejemplo, si recibes un tema en el que está en boca de todos, ¿no? No sé, alguna serie o algún evento, cosas así, pues recibir demasiada te puede llegar a cansar. Pero pues siempre estar informado pues es diferente, pues porque recibes información o al menos tú la buscas. Y como la gente se empezó a hartar, pues ya le empezó a valer madres. Algunos todavía usaban su cubrebocas así, y la gente piensa que a veces las vacunas son un escudo que te va a hacer que nunca te enfermes, pues están mal, ¿no? Y eso hace que pues sea algo más colectivo, o sea, que la gente siga pensando que, si esta persona no lo usa, pues yo tampoco lo voy a usar. Y así es como se generan más casos y así es como se va extendiendo más la duración de la pandemia. Sí, en verdad, yo creo que todavía nos falta bastante tiempo para que la pandemia se pueda, quizá no erradicar al 100%, pero sí controlar lo suficiente como para regresar a las vidas un Porque no poco van a más regresar las normales. vidas, no van a regresar nuestras vidas como eran. No, pasaron demasiadas cosas, están pasando demasiados sucesos los cuales no van a permitir que las vidas de todos Regresen a la nosotros normalidad. regresen a lo que eran antes. No, Ajá. a lo que eran antes. Quizá la pandemia, además de ser una, una nueva forma de vida, va a ser una decisión que todos tomamos a la fuerza. Sí, Por lo tanto, no controlamos las las cosas que nos consecuencias. están pasando también. Sí, y eso, aparte, pues la pandemia fue algo que cambió a todo el mundo y que hizo reflexionar a casi todos los que la están viviendo. Y pues no sé si quieras dejarlo aquí, Fred, o si quieras seguir hablando sobre algún tema. No, pues mira, yo creo que abarcamos bien el tema, entonces yo creo que estaríamos dejando por aquí. Sí, pues básicamente dejaremos por aquí el primer capítulo. Espero que les haya gustado y esperen el próximo, que no sé cuándo lo hará porque yo voy a ser el que va a tener que hacer toda la postproducción y todo el pedo. Pero bueno, gracias por estar aquí, Fred. Nos vemos en un próximo episodio y adiós.